Tal? ¿Cómo están con todos? Un saludo a los presentes. Un saludo también, obviamente, al Círculo de Abogados y obviamente a todos que me están viendo de manera diferida. Bien, en esta sesión del curso de Legislación Pesquera y Acuícola, nos vamos a centrar en específico, obviamente, en las problemáticas que surgen todavía en el sector. Algunas que ciertamente ya han tenido algunos avances, otras que todavía, pues, vale la pena mencionar los desafíos que aún presentan para poder abordarlos de manera adecuada. Y en función a ello, pues vamos a analizar justamente cada uno de estos temas, ¿no? Cabe destacar que nos referimos obviamente a todo aquel tema relacionado a los conflictos que están surgiendo o han surgido justamente en el sector pesquero a lo largo de los años y que justamente bajo ese análisis eh, se va a poder justamente desarrollar un poco el tema de los conflictos, cómo se da la gestión del conflicto, qué casos específicos se han presentado, cuáles son las técnicas obviamente para poder abordarlos y de qué manera obviamente también se pueden proponer mejoras al sector. Entonces, esta clase, más que todo, es una clase un poco más metodológica, va a contar obviamente temas de legislación particular, pero también vamos a hablar justamente un poco más de la parte más metodológica en el desarrollo y abordaje de los conflictos. ¿Ok? Entonces, en sencillo, ¿no? La sesión del día de hoy es justamente abordar estos conflictos que se dan en específico, con énfasis obviamente en el sector pesquero y justamente tener por objeto la forma de poder solucionarlos desde los diversos mecanismos que ofrece justamente el tema de la gestión de los conflictos. ¿Ok? Bien, es importante considerar en primer término bases conceptuales de lo que denominamos conflicto, ¿no? Este es un tema bastante relevante. Solemos pensar, por ejemplo, que un conflicto por sí mismo, ¿no? Es un acto de violencia, ¿no? Y esto no es nada nuevo, en realidad. Muchas veces somos influenciados por los medios de comunicación y cada vez que ciertamente se hace mención a algún conflicto social de diversa índole, te habla justamente de los hechos en los cuales el conflicto ha escalado, ¿no? A situaciones que pueden conllevar a la violencia o están llevando ya directamente a la violencia, ¿no? Y lo remitimos a diversos eh, sectores como el minero, ¿no? El de hidrocarburos, generalmente que es lo que más, obviamente, se suele abordar. Siempre vemos estas imágenes, ¿no? Enfrentamientos con la policía, bloqueo de carreteras, ¿no? Protestas y demás, ¿no? En el caso del sector pesquero también, ¿no? Se ha mencionado que esta situación no quita de esta realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando sucedió el tema del conflicto con la pota y las embarcaciones chinas, ¿no? Nosotros, obviamente, como espectadores, pudimos apreciar esta problemática a razón justamente de plantones que hacían los pescadores artesanales, ¿no? En los gobiernos regionales respectivos como de Lambayeque, Piura, entre otros departamentos, y también, evidentemente, con sus reclamaciones y exigencias. Entonces, esta es una situación que ciertamente se suele pensar que es el sinónimo de conflicto, es decir, la violencia, la escalada, pero no hay nada más alejado del asunto, ¿no? Un conflicto desde un punto de vista conceptual es básicamente una ambivalencia, ¿no? Una contraposición de intereses. ¿Ok? Y nosotros obviamente tenemos conflictos en el día a día, ¿no? Desde, por ejemplo, definir si necesitamos ir a tal lugar para realizar algún trámite o en su defecto desarrollar o preferir otra actividad. Estamos poniendo en tela de juicio o estamos contraponiendo dos intereses distintos, ¿no? Con obviamente objetivos completamente distintos. Entonces, el conflicto, como se puede apreciar básicamente, es una ambivalencia o una contraposición de intereses. Esa contraposición de intereses va de la mano también con objetivos, valores o necesidades que cada uno tiene, ¿no? De manera interna. Y obviamente también se presenta en el día a día de manera interpersonal. Entonces, queda claro que el conflicto no es igual, no es un sinónimo de lo que corresponde a el tema de violencia. En realidad, la violencia podría ser una de las formas en cómo se exterioriza un conflicto. Es más, muchas veces los conflictos que aparentemente pues no resultan o no forman parte de las noticias, los medios de comunicación, uno piensa que, bueno, están resueltos o directamente pues que ya no se está generando un conflicto, ¿no?
Tampoco, y eso obviamente no hay nada más alejado de la realidad. Eso en realidad lo que sucede es que si esos intereses, esos objetivos, esos valores y sobre todo esas necesidades no han sido satisfechas, en realidad eso se trataría más que todo de un conflicto latente, es decir, un conflicto que no se está exteriorizando, pero evidentemente se mantiene. Y esto es porque quizás en ese momento en particular no existe, ¿no? Una necesidad de exteriorizarlo eh, debido a factores que quizás no arriban a llegar a ese punto, ¿no? Es importante también considerar que, por ejemplo, los conflictos que se suelen presentar y evidentemente la forma de exteriorizarlo, como hemos mencionado, ¿no? Protestas, enfrentamientos con la autoridad y demás, básicamente vienen a ser las las últimas formas de poder exteriorizar justamente esa contraposición de intereses, valores o necesidades, ¿ok? Esto es bastante importante para entender la gestión de un conflicto. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, tocando el tema de la pota, si bien es cierto, aparentemente, ¿no? Ya tenemos una regulación que da soporte legal, eso no quita que en el futuro, debido obviamente a la pesca ilegal que se sigue dando en el país, ¿no? Ese conflicto respecto justamente a la contraposición de intereses, valores y necesidades que tiene la pesca artesanal frente, obviamente, a actividades ilícitas que les están reduciendo el recurso, que les están generando también competencia desleal, entre otros, vaya a volver a exteriorizarse, ¿ok? Con protestas y demás, ¿ok? Entonces, en primer término, un conflicto viene a ser justamente un proceso que obviamente es complejo, ¿no? Desde una esfera social hay diversas capas. Por ejemplo, en el ámbito de la gestión de actores locales, ¿no? Importa justamente las diversas capas que se tienen en el marco justamente de los procesos que se desarrollan a nivel territorial, ¿no? ¿Cuántos actores están participando en el conflicto? ¿Quién realmente es el líder, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una cooperativa o una asociación de pesca artesanal, entre otras formas asociativas, solemos pensar el líder o el representante de ese grupo o de ese actor viene a ser el presidente o la junta, pero no necesariamente esto es así, ¿ok? Va a depender justamente de la estructura social. Puede ser que sí, legalmente, esa forma de asociatividad puede presentar obviamente una junta o un consejo directivo según sea el caso, y que evidentemente de forma legal ellos sean los representantes de esta forma organizativa, pero que en la práctica, por ejemplo, ¿no? Se acuda más a un personaje o a un actor que por experiencia, por evidentemente años quizás anteriores de gestión, se suele recurrir a este para finalmente adoptar las decisiones, ¿no? Finales que pueda generarse en el marco de un conflicto. Entonces, eso involucra pues hacer un escaneo real, ¿no? De la complejidad social que puede desarrollarse en la gestión de estos conflictos. Entonces, obviamente, el conflicto, al ser un proceso complejo, no solamente va a involucrar los actores sociales, sino también el Estado, ¿no? El Estado en sí mismo no es un concepto unificador, para catalogarlo únicamente como un actor o incluso como un tipo de actor. De hecho, el Estado, debido justamente a su multivariabilidad en razón justamente al distinto grado de entidades a nivel subnacional, a nivel del Ejecutivo, también presenta un rol fundamental que en algunos casos, ¿no? Va a ser las veces de mediador, ¿no? Pero en otros casos también va a participar del lado de los factores que promueven, ¿no? Aspectos relacionados a intereses o objetivos o valores en el marco del conflicto. Pensemos, por ejemplo, pues generalmente se dan este tipo de situaciones quienes están ciertamente, ¿no? En una sola posición respecto a las reclamaciones de los pescadores artesanales y demás, generalmente son los gobiernos subnacionales, con mayor fuerza quizás las municipalidades, más allá evidentemente de sus competencias, ¿no? Y ciertamente aquellas entidades que están más alejados a nivel territorial de estos temas de conflicto son los que generalmente tienen un rol o imparcial o directamente un rol de mediador, ¿ok? Entonces, en esa lógica, evidentemente, el Estado viene a ser
un actor principal en la gestión de sus conflictos. Pero también es necesario tener en consideración algo, ¿no? La estructura de la gestión de conflictos nacional, y evidentemente esto está respaldado por las normas, ¿no? Establece que el Estado por sí mismo no es un tomador de decisiones para resolver el conflicto. Es un tema bastante interesante, ¿no? Debido a que nosotros pensamos que la autoridad es quien finalmente puede resolver los conflictos por sí mismos. Al ser autoridad, pues, y otorgar derechos, ¿no? Impartir justicia, se suele pensar que esta es obviamente la directamente involucrada en resolver el conflicto. Pero muchas veces cuando el conflicto enfrenta a dos actores privados, ¿no? Debido al rol subsidiario que tiene el Estado, de acuerdo a nuestra Constitución, y al no ser un interventor directo en el marco económico, este asume el rol de mediador, ¿no? Y en algunos casos sí puede resolver conflictos a razón de sus atribuciones normativas, entre otras, ¿no? Pero generalmente va a ser el que promueva las mesas de diálogo, va a ser el que promueva justamente los grupos de trabajo, las reuniones, más que el que finalmente pueda dictaminar, ¿no? ¿Quién o quién tuvo la razón? Más aún si estamos hablando justamente del ámbito ejecutivo, ¿no? Autoridades administrativas, evidentemente su rol aborda justamente el tema jurisdiccional, ¿ok? Entonces tenemos obviamente a la sociedad desde sus amplias capas, ¿no? Como estructuras. Tenemos también obviamente al Estado, ¿no? Que desde sus diversos estamentos ¿no? Puede asumir una posición, otra, o directamente asumir los roles de mediador. Y finalmente tenemos a las empresas, ¿no? Las empresas generalmente aquí, ¿no? En el sector pesquero como tal, pueden estar representados ya sea por la pesca industrial, ¿no? Las empresas de pesca industrial, o también podríamos justamente nombrar al tema de las embarcaciones extranjeras. Ciertamente estas entidades, ¿no? O organizaciones también, pues obviamente responden a sus intereses particulares. Es ahí donde se genera el conflicto. Pues por un lado, por ejemplo, los pescadores artesanales desean tener justamente reglas de juego claras, es más, también anhelan tener un ámbito de intervención de exclusividad, ¿no? Y ciertamente el marco normativo ha logrado desarrollar algunos avances, pero aún falta bastante. Pero por otro lado, obviamente las empresas, ¿no? Sobre todo la pesca industrial y demás, aún tienen justamente los mismos intereses, sobre todo en las 200 millas, ¿no? Y sobre todo donde evidentemente está el recurso que les ha aprovechado. Y ese recurso obviamente en contraposición con los objetivos o los intereses de las organizaciones, de los pescadores artesanales y demás. ¿Ok? Como puede verse entonces, sociedad, Estado y empresas, ¿no? Se emergen justamente en un tema de conflictividad y esto se da porque estos objetivos, intereses, valores o necesidades son evidentemente contradictorios, ¿no? Y que evidentemente si no hay una adecuada gestión, ahí sí puede decantar en ciertos actos de violencia, ¿ok? Pero entonces, hay algo que debe quedar claro, ¿no? La idea de conflicto no es ciertamente un sinónimo de violencia. La violencia puede ser una de las manifestaciones en el punto más álgido del conflicto, pero también, obviamente, una de las formas de exteriorizar el conflicto es el diálogo, ¿no? Otra forma de gestionar o exteriorizar el conflicto también es la expresión de poder resolver el conflicto. Entonces, evidentemente, la violencia viene a ser solamente una de las formas en las cuales, evidentemente, en el marco de la evolución del ciclo del conflicto, se puede justamente visibilizar. ¿Ok? Es como si pensésemos que fuese una enfermedad, ¿no? Y un paciente tuviese fiebre, ¿no? La fiebre por sí mismo no es la enfermedad, es simplemente un síntoma, una forma en cómo el cuerpo evidentemente reacciona ante un patógeno. La misma situación ocurre en la gestión de conflictos, ¿no? La violencia no es el conflicto, es simplemente una de las tantas formas en las cómo se puede exteriorizar esta situación que está generándose contraposición de objetivos, intereses o valores o necesidades, ¿ok? Entonces, bajo esa lógica, pues queda claro que el tema de los conflictos a nivel justamente de ocurrencia en la sociedad siempre van a existir y en algunos casos, obviamente cuando estos conflictos se vuelvan debido a su complejidad, ¿no? Aborden ciertos desafíos, va a ser necesario justamente hacer una gestión del mismo, ¿ok? Esa gestión de los conflictos debe partir justamente desde un punto de vista
de identificar los elementos que componen ese conflicto, ¿no? Es necesario, por ejemplo, abordar el tema de controversia. Sí, en efecto, la pesca artesanal es un tema que quizás puede surgir conflicto o directamente el acceso al recurso hidrobiológico. Pero concretamente, ¿qué? ¿No? ¿Qué estamos hablando? ¿De acceso a una zona marítima en concreto? ¿Estamos hablando de acceso a un recurso en específico? ¿Estamos hablando de técnicas que pueden comprometer la sostenibilidad del recurso frente a técnicas que en el caso contrario o en la otra contraparte no se pueden desarrollar debido justamente a limitaciones tecnológicas, entre otros? ¿Exactamente qué? Entonces es necesario primero abordar el tema de controversia. Y ahí, evidentemente, en el tema de controversia, es necesario justamente evidenciar dónde están los intereses que se están generando en contraposición. ¿Ok? También, evidentemente, un elemento sustancial de los conflictos son las acciones colectivas, ¿no? Como hemos dicho, las representaciones, ¿no? De las formas organizativas de los actores del conflicto, de un lado las empresas, de un lado, obviamente, las formas asociativas de pescadores artesanales, o directamente, no necesariamente una forma asociativa, ¿no? Basta simplemente de un colectivo que haga una reclamación expresa y bueno, en el marco justamente de ese desarrollo hay alguien que haga representación de todo ese colectivo, ¿no? También puede ser. Entonces, esas acciones colectivas van a ser justamente un segundo elemento, ¿ok? Porque ahí se van a poder definir los actores, ¿no? ¿Cuántos grupos existen en el marco del conflicto? Se suele pensar que directamente es dos grupos, ¿no? Con intereses contrapuestos en sí, y generando justamente esa trinidad, por así decirlo, lo completa el Estado. Pero no necesariamente es así, ¿ok? Incluso muchas veces, desde lo que corresponde obviamente a la gestión de los conflictos sociales, ¿no? Existen dentro de lo que aparentemente es una contraparte que está representado por la sociedad civil, ¿no? Diversos grupos, ¿no? Es más, muchos conflictos sociales no pueden resolverse debido justamente a la atomización de esos grupos, ¿ok? Si bien es cierto, quizás todos en manera general tienen obviamente una reclamación expresa sobre un recurso, entre otros, ¿no? Pero no todos tienen justamente los mismos intereses de cómo resolverse. Algunos desean beneficios o hasta incluso puede suceder que en esa lógica también pueda desarrollarse algunos intereses exógenos, ¿no? Por ejemplo, algunos que tienen intereses con fines políticos, ¿no? Otros que tienen justamente otros intereses con fines netamente personales, que pueden desarrollarse justamente en la gestión del conflicto, y por lo tanto ese segundo elemento es imprescindible para poder justamente identificarlo y abordarlo, ¿ok? El tercer elemento va a ser evidentemente el Estado, ¿no? Que como hemos mencionado, se va a involucrar en la gestión del conflicto, va a su principal interés del Estado, por lo menos del Estado que tiene cierta rectoría, es el mantenimiento justamente de la seguridad, ¿no? El mantenimiento, evidentemente, del adecuado continuar de las relaciones de la sociedad, ¿no? Del proceder de la sociedad, y justamente en esa línea podemos decir que el Estado tiene como uno de los fines importantes en la gestión de los conflictos mantener pues el orden público, ¿no? Una de las cosas bastante importantes que le preocupa al Estado desde sus diversos estamentos es que los procesos económicos, ¿no? Los aspectos relacionados al dinamismo social, involucra temas de economía, temas de transporte, se sigan desarrollando de manera regular, ¿ok? Porque obviamente eso significa la necesidad, evidentemente, de que la sociedad por sí misma pueda desarrollarse y no detenerse y no generar justamente con eso afectaciones indirectas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cuando ocurren protestas, uno de los principales afectados son, por ejemplo, los puestos comerciales, ¿no? Se ven obligados a cerrar. Por ejemplo, cuando se da una protesta en una ciudad, se ven obligados a cerrar debido, obviamente, a los desmanes que podrían presentar, ¿no? Más allá del aspecto de seguridad, es un día perdido a nivel justamente económico. Ellos no van a poder generar ningún tipo de utilidad o ganancia, por así decirlo,
ese día porque directamente no están desarrollando su actividad debido justamente a este tema de protestas, por ejemplo, ¿no? La misma situación ocurre cuando los conflictos, por ejemplo, sociales, involucran acciones como el bloqueo de carreteras. En el caso de bloqueo de carreteras, obviamente no solamente se está paralizando, ¿no? El adecuado transitar de los vehículos, sino con ello se está afectando pues al transporte, al libre desplazamiento de las personas y la afectación de estas a sus distintos intereses, ¿no? De índole profesional, económico, familiar, entre otros, ¿ok? Y con ello también se genera afectaciones, ¿no? A tal punto que obviamente esto ha conllevado de que por ejemplo, en el caso específico de bloqueo de carreteras, haya sido tipificado a nivel justamente de delito, ¿no? Y aunque evidentemente eh, a la respuesta del Estado en los últimos años de gestión de conflictos han sido bastante, pues, tímidas, por así decirlo, eso no quita evidentemente que a la larga de los intereses estatales se logre desarrollar diversos mecanismos para asegurar el orden público y sancionar a aquellos que causan, que hayan sido causados como responsables, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto las noticias, pero por ejemplo ahorita, en estos meses, por ejemplo, están saliendo noticias de los primeros procesados por las protestas ocurridas hace más de 2 años, ¿no? La justicia es lenta, pero igual está justamente, actúa, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el Estado tiene justamente como una de las formas de acceso justamente a la gestión del conflicto al Estado, como un gran elemento relacionado justamente por los intereses particulares que busca el Estado, ¿no? El Estado no solamente busca el orden público, ¿ok? Sino que a razón de sus atribuciones, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene de regular las conductas humanas, ¿no? Le importa bastante justamente mantener el adecuado regular de los actores privados, ¿no? Y también le importa, ¿no? La seguridad y el respeto de los derechos de los actores, ¿no? Tanto ciudadanía y otros actores en general, pero básicamente lo que le importa al Estado justamente es esto, ¿no? Mantener el adecuado proceder o orden público, si lo queremos denominar así, para que los procesos se sigan desarrollando de manera adecuada, para que la economía no sea afectada, pero sobre todo para que los derechos de las personas no sean afectados, ¿no? El libre desplazamiento, evidentemente, es una afectación y se puede generar por un bloqueo de carretera, ¿no? La libertad económica, la libertad de empresa, la libertad de contratación se puede afectar por una protesta al yo verme impedido de comerciar. Entonces, ese tipo de derechos y ese tipo de afectaciones a esos derechos es lo que el Estado busca prevenir a través de la gestión de los conflictos, ¿no? Entonces, evidentemente es un poco cuestionable, más allá de lo loable, que puede ser, en este caso, por ejemplo, que una municipalidad esté de la mano, ¿no? Con los actores sociales que reclaman para lo que para ellos, obviamente, y quizás pueda ser así, alguna injusticia, ¿no? De acceso al recurso hidrobiológico. Más allá de eso, es indudable que el Estado, desde sus diversos estamentos, no debe desligarse, evidentemente, de esta configuración de los intereses que éste persigue, respecto al respeto, obviamente, de los derechos en sí mismos, ¿no? No resulta una casualidad, ¿no? Que incluso el artículo número 1 de la Constitución hace mención justamente a uno de los valores importantes, ¿no? Que persigue el Estado en sí mismo, que es el respeto de la dignidad del ser humano como fuente de los derechos, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué características pueden tener los mismos, ¿no? Primero es evidente, ¿no? Son de carácter público. Es decir, están relacionadas justamente a un tema que ciertamente importa a todo el sector, o importa en realidad a toda la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, el caso de la pota, ¿no? Más allá, evidentemente, de la reclamación de los pescadores, y justa, por cierto, ¿no? También es evidente que estábamos hablando de un recurso natural, y como ustedes conocen, ¿no? De acuerdo al artículo 66 de la Constitución, ese recurso natural es patrimonio de la nación. Está configurado de esa manera. Eso significa que los verdaderos titulares de ese recurso somos todos nosotros. Obviamente el Estado es quien nos representa, pero la titularidad recae en cada uno de nosotros. Entonces, afectar de manera no sostenible, ¿ok? Un recurso como el calamar gigante o pota, es obviamente también afectar nuestro patrimonio natural. No solamente se está viendo afectado a quien desea acceder a la explotación del recurso de manera directa, sino a quienes, todos los peruanos en realidad,
se benefician de una u otra forma, de forma directa o indirecta, ¿no? Ya sea porque obviamente en la cadena del valor del sector, del sector pesca, ¿no? A través justamente de comercializadores, minoristas, entre otros, ¿no? Generan ciertamente, en este caso específico, un beneficio, ¿no? Desde el transporte, intermediarios, quienes expiden y venden el recurso en los centros de abastos, mercados y demás, todos de una cierta forma nos beneficiamos, ¿no? Y aquellos que brindan servicio a estos también. Entonces, esa situación justamente tiene una característica que es pública, ¿no? No es que una persona está justamente reclamando el acceso de un derecho particular, como lo es, no lo sé, una propiedad, ¿no? No, en realidad está reclamando una situación que nos concierne a todos, ¿ok? Y esa situación obviamente no involucra únicamente el tema de afectación directa, depredación del recurso, también obviamente temas de contaminación, ¿no? Cuando se afecta el recurso, sobre todo, ¿no? Caso Ventanilla, ¿no? Ustedes lo han visto también, lo que ha ocurrido en las noticias hace unos 2 años atrás, la afectación fue enorme, no solamente a nivel de biodiversidad, ¿no? Sino que también obviamente se afectó a el adecuado proceder de los pescadores artesanales de la zona, ¿ok? A tal punto que se vieron impedidos de poder continuar con su desarrollo regular de su actividad económica, ¿no? Y ahí sí hay situaciones bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, el actuar del Estado, en cierta medida, por algunos estamentos, fue ciertamente, ¿no? Loable. Tuvimos autoridades que directamente iniciaron acciones para supervisar y cuando correspondía sancionar, pero el tema de la indemnización sí es bastante interesante analizarlo, ¿no? Esto es así porque el rol que asumió el Estado a través de generar bonos, accesos económicos, que si bien es cierto, se entiende por la urgencia, por por la grave situación económico-social de la zona, es entendible, pero lo cierto es que ese rol no le competía al Estado. No, lo que le competía al Estado, por ejemplo, es justamente a asegurarse que el respeto de los derechos, ¿no? De los actores involucrados en esa situación se vean ciertamente protegidos y cuando hubiese afectación, debidamente resarcidos, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que directamente el rol del Estado, que puede ser evidentemente, pudo generar justamente esta ayuda económica, luego tuviese que haberse sido dirigida hacia la empresa como una forma justamente de forma indirecta, ¿no? Cobrarse, por así decirlo, justamente esa afectación a nivel de indemnización. Es decir, el Estado pudo, muy bien generó esa ayuda económica, pero luego pudo haber ido, ¿no? Hacia la empresa para generar justamente esa retribución económica porque la afectación no ha sido directamente generada por el Estado, sino por un particular. ¿Ok? Bien. Eh, Esa es básicamente la primera característica, ¿no? Es decir, tiene un ámbito público, nos concierne a todos, ¿no? No aborda derechos en general particulares, sino que quizás aborda muchos derechos particulares que afectan de forma indirecta o directa a toda una colectividad, ¿ok? Y debido a esa complejidad, la segunda característica es que ameritan justamente un trabajo multisectorial. Eh, es evidente debido obviamente que debido obviamente a la complejidad social y a las competencias que tiene el Estado, ¿no? Ya mucho se ha hablado quizás sobre el marco institucional que tiene el Perú. Tenemos una mixtura, por así decirlo. Algunos indican que tenemos una estructura en transición, otros indican que es mixta, pero lo cierto es que el actuar o el proceder, obviamente, del Estado se desarrolla a nivel justamente de competencias sectorizadas. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo estamos hablando de temas relacionados con la pesca artesanal, sí, en efecto el Ministerio de la Producción es el ente rector a través de su viceministerio de Pesca y Acuicultura, pero también no quita de lado que en paralelo existe un gobierno regional a través de una dirección regional de producción.
pero en paralelo también exista, por ejemplo, cuando corresponda, ¿no? A temas de índole social que ya escapan al tema, por ejemplo, del Ministerio de la Producción. Abordan temas relacionados con justamente el acceso económico a ciertos recursos y demás, o incluso la complejidad tal, ¿no? De vulnerabilidad de las personas, generan justamente un tema que requiere, ¿no? Por ejemplo, de ser abordado por otras entidades. ¿Ok? Eh, Incluso también hay que añadir el factor ambiental, pues, ¿no? Estamos hablando de que quizás el conflicto tiene naturaleza socioambiental por contaminación. En el caso de Ventanilla se quedó bastante claro, ¿no? Eh, ¿Qué entró a taller ahí? ¿Qué entidades entraron a taller ahí? Bueno, entró a tallar obviamente el OEFA, ¿no? Por ser el quien supervisa la actividad de hidrocarburos, pero también entró a tallar otras entidades que protegen la biodiversidad marina, ¿no? Por un lado estaba el mismo Serfort, ¿no? Que protegía evidentemente, en este caso particular, los recursos forestales y de fauna silvestre, bueno, en este caso específico, los recursos de fauna silvestre, ¿no? Concretamente, pues, aves marinas, ¿no? Pingüinos, tortugas, si dice el caso, y también evidentemente entró a tallar Cernam, ¿no? Porque era un sector que tenía áreas protegidas en la zona, concretamente el área natural protegida de los sistemas de islas, islotes y puntas guaneras, ¿no? Que es un sistema de espacio protegido, parte de ese pasado por esa zona. Entonces tenemos obviamente a esa entidad, pero como pueden apreciar, esa situación demanda diversos sectores, ¿no? Y esa situación involucra que los trabajos que se puedan presentar bajo esa línea tienen que ser abordados desde las competencias de los distintos sectores. Y pareciese que fuese un tema sencillo, ¿no? Es decir, ya, cuando hay tema de contaminación, convocamos al sector ambiente, como es tema pesquero, también convocamos al sector producción y suficiente, ¿no? Pero no es tanto así, ¿ok? Se requiere justamente en el marco metodológico de la gestión del conflicto identificar los actores estatales que intervienen en la zona. Por ejemplo, a esa ecuación, como he mencionado, hay que añadirle concretamente pues a los gobiernos subnacionales, ¿no? Y también, obviamente, debemos añadir a otras autoridades si es el caso, ¿ok? Otro tema que también vale la pena mencionar como tercera característica es que son complejos, ¿no? Son situaciones evidentemente complejas. Un primer acercamiento, por ejemplo, de un conflicto pudiese dar a entender, ¿ya? Que las causas del mismo son diversas, ¿ok? Es más, un acercamiento inicial, superficial de un conflicto pudiese entenderse que se limita a una sola reclamación, pero quien analiza, ¿no? De manera particular un conflicto en concreto, ¿no? Se va a llevar evidentemente la necesidad de analizarlo a tal profundidad que va a tener que recurrir incluso hasta antecedentes históricos, ¿ok? Y en ese análisis quizás, debido a la complejidad social e histórica de la zona, va a poder desentrañarse el verdadero motivo del conflicto, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, y esto se ve generalmente en los medios, muchas veces, ¿no? La gestión del conflicto parte por el tema, por ejemplo, en el ámbito andino, por el recurso hídrico, ¿no? Eso es un tema clave. Siempre es recurso hídrico. Se bloquean las carreteras y la reclamación es afectación al recurso hídrico porque va a haber una hidroeléctrica, va a haber, no sé, una minera, entre otros, ¿ok? Y aparentemente uno piensa, el conflicto se da por el acceso al recurso hídrico, ¿no? Y si uno tiene esa mirada netamente superficial del conflicto, directamente esa resolución del conflicto está llevada al fracaso. Entonces, así porque el conflicto parte justamente de metodologías para identificar la complejidad que tiene a nivel social los verdaderos intereses de esas personas, ¿no? Puede darse el caso que detrás de esa reclamación del acceso al recurso hídrico, lo que se quería en realidad era una presencia del Estado, porque resulta que esa zona en particular no tiene acceso a agua potable, ¿no? No tiene acceso, por ejemplo, a electricidad, no hay acceso, por ejemplo, a una posta médica, no hay acceso quizás ni siquiera, ¿ok? Hay acceso a colegios cercanos. Entonces, evidentemente, el tema del agua, en este caso particular, que es un mero ejemplo, ¿no? El tema de agua simplemente era
una motivación de exteriorizar el verdadero conflicto que se estaba generando ahí, que en ese caso en particular era justamente la sensación de abandono que podían tener algunos pobladores, ¿no? Y esto en el sector pesquero, por cierto, no está tan lejos, ¿ah? Eh, no sé si ustedes conocen la islilla, ¿no? En Piura, y por ejemplo, el tema de acceso a servicios sigue siendo todavía una prioridad, un tema de desafío, ¿no? Entonces, ciertamente no es un tema propio del ámbito andino o el tema propio de los conflictos a nivel mineros, no. Este es un tema básicamente homogéneo que se presenta. Muchas veces el tema de la esterilización de los conflictos no es lo mismo que saber la verdadera causa del conflicto. ¿Ok? Un tema también bastante importante es la gestión ambiental que se pueda presentar, ¿no? Sobre todo en este tema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pota, todo se centraba únicamente en el tema de la embarcación pesquera ingresaba, ¿no? La embarcación de nacionalidad china ingresaba a aguas territoriales peruanas y en ese trayecto aprovechaba para depredar el recurso, sin contar evidentemente con un sistema de monitoreo satelital y sin los permisos correspondientes, ¿no? Pero ya, perfecto. El sector abordó, reaccionó, ¿no? Desarrolló un marco normativo que genere mayor precisión para este efecto, pero ¿qué hay de la demanda justamente de la población del calamar que ha sido aprovechado durante todo ese tiempo? ¿Será necesario mantener estos volúmenes actuales después justamente de esa situación? Entonces, ahora, si bien es cierto, por ejemplo, ¿no? Aparentemente la situación ha sido resuelta, si mañana, por ejemplo, ¿no? Los pescadores se dan con la sorpresa de que igual el recurso sigue menguando, ¿no? Directamente ellos van a pensar, ah, los chinos están depredando, siguen depredando, pero no necesariamente puede ser así, sino que debido justamente al tema de la falta de evaluación del recurso y la continuidad y la dinamicidad del recurso, ha generado que justamente la falta de intervención en ese extremo haya menguado o haya permitido seguir menguando a la población, en este caso de Pota. Entonces, el conflicto se ha mantenido, no se ha resuelto por no haber abordado el tema de la gestión ambiental particularmente, ¿ok? Otro tema también bastante importante es comprometer la gobernabilidad y el orden interno, ¿no? Esa es una de las características que ya lo hemos mencionado, es una de las formas que, por un lado, al Estado le interesa que esto tenga la gobernabilidad, que se mantenga el orden público, el orden interno, pero también es un rol, justamente, o mejor dicho, es una lastimosa característica que suele desarrollarse no en todos los conflictos, como les dije, pero sí en aquellos que se exteriorizan con mayor fuerza, ¿ok? Y es ahí donde justamente vemos estas escenas que aparecen en las noticias, ¿no? Y un tema bastante clave, la información técnica, ¿no? Sobre todo cuando se trata de conflictos de índole socioambiental. El tema técnico es sumamente clave, y yo diría técnico-social, debido a que no solamente basta, por ejemplo, en caso Ventanilla, o lo que ha ocurrido también recientemente en el norte del país, a nivel también justamente de afectación por hidrocarburos, no es solo únicamente en el tema de saber si realmente cuánto en este caso, elementos externos pueden comprometer la calidad del agua de la afectación ocurrida por un derrame de hidrocarburos, sino obviamente también saber cuál es el impacto socioeconómico, ¿no? Por la afectación de esa zona que puede afectar evidentemente al acceso al trabajo y a diversas fuentes de empleo de los pescadores. Entonces, esa situación evidentemente también es bastante importante porque debe ayudar a la toma de decisiones y no únicamente, como se suele decir de manera coloquial, para apagar fuegos. ¿Ok? Entonces queda claro que en el caso evidentemente de los conflictos, ¿no? El Estado, sociedad civil y empresa son los actores que generalmente, ¿ya? Fungen de actores principales del conflicto, pero no necesariamente son estos, ya pueden haber más. Por ejemplo, eh, un tema que quizás ustedes han visto cuando se trata de mediación. A veces, el tema de los conflictos se puede presentar con un nivel tan álgido, ¿no? No solamente de violencia, sino de desconfianza, que directamente la sociedad civil, las asociaciones y demás, no desean la participación del Estado.
y el Estado ahí no puede participar como mediador. Entonces, ¿a quién llaman como mediador? ¿Quién es el que finalmente logra congregar a todos estos actores? En algunos casos puede ser la iglesia. Muchas veces la iglesia ha participado como mediadora de conflictos, ¿no? Porque indistintamente de los puntos de vista, de intereses y demás, ¿no? Ciertamente hay cierto consenso de confianza de que la iglesia es un actor externo, ¿no? Que no tiene intereses de índole económica, por lo menos de manera tan fuerte en el marco o en el caso del conflicto, y puede justamente ser motivo de confianza y ser el acceso para que sea esta la facilitadora para poder justamente mediar en la gestión del conflicto. ¿Ya? Pero el caso de la iglesia simplemente es un caso más. Pueden haber otros, justamente otros actores que puedan participar en esa gestión del conflicto. ¿Ok? Entonces, todo eso lo podemos justamente, para efectos de un análisis de la gestión conflictiva, de la gestión del conflicto social, subsumir a tres grandes elementos, ¿no? La identificación de la situación conflictiva, es decir, básicamente cuál es, ¿no? Lo que ha generado de manera externa el conflicto, ¿no? Las actitudes conflictivas, básicamente son las posiciones, ¿ok? Puntos de vista, intereses, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, una actitud positiva de poder resolver el conflicto o puedo tener una actitud negativa, no quiero saber absolutamente nada. No quiero saber nada con el Estado, no quiero saber nada con la empresa que ha contaminado, y eso es bastante interesante e importante saber, porque ahí uno puede saber en qué momento se debe intervenir. Si, por ejemplo, ocurre eso, ¿no? Si estamos en una situación del conflicto donde uno de los actores no quiere saber absolutamente nada con el otra contraparte, sería el peor momento donde alguien plantee, por ejemplo, una mesa de diálogo. Sería el peor momento porque incluso eso puede ser motivo, ¿no? De agudizar el conflicto, ¿ya? Entonces, el tema de las actitudes conflictivas también son bastante importantes de analizar. Y finalmente, el comportamiento, ¿no? El comportamiento es ya la exteriorización de esa o predisposición o esa negatividad. ¿Ok? En el comportamiento voy a poder justamente evidenciar las aptitudes, ¿no? Entonces, estos tres elementos me van a ayudar a entender cuál es el real asunto del conflicto. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si uno quiere abordar el tema de los conflictos en sí mismos, es necesario saber cómo solucionarlos. Y es más, se suele mencionar ya que la palabra solución no está, o mejor dicho, no es la más adecuada para este tema, ¿no? Sino que lo más importante es hablar de transformación. El conflicto no se soluciona, no que el conflicto se transforma. No se soluciona porque no parte de una idea de que todos están errados o que una de las partes están errados, ¿no? No se trata en sí mismo de un problema per se, sino que básicamente son simplemente intereses contrapuestos, ¿ok? Entonces, abordar esto como un problema directamente también puede generar cierta subjetividad, ¿no? Oye, la comunidad o los pescadores artesanales están mal, vamos a ver cómo lo solucionamos. Oye, la empresa solamente se dedica a contaminar, vamos a ver cómo lo solucionamos. Eso ya predispone a situaciones que ciertamente pueden generar subjetivismo y a la larga y en la práctica pueden hacer que el conflicto, por más que esté en un acta y demás, en realidad no se resuelva. Entonces, el tema de la gestión del conflicto desde las actitudes, comportamientos y sobre todo determinar la situación en sí misma es sumamente vital para poder luego plantear estrategias para su adecuada resolución. Saber exactamente el medio del asunto, pero la idea no es entre solucionarlo igual a arreglar algo, porque no hay nada que esté mal. ¿Ya? Como hemos dicho, el tema del el conflicto en sí mismo es un acto que siempre está presente en todas nuestras vidas. Nos va a presentar conflictos de intereses, ¿no? Para diversas decisiones y no es que estemos cerrados, ¿ok? Entonces, la idea principal es cómo transformamos esa situación que actualmente quizás está generando o está siendo desfavorable para un grupo o para más en una oportunidad, ¿no? Que pueda beneficiar a todas las partes o restituir algunos derechos que aparentemente están siendo afectados. Entonces, la idea es transformar, no es solucionar y ya me voy, sino es transformar a efectos de que obviamente se mantengan, ¿no? Las condiciones aptas para los procesos adecuados a nivel económico, a nivel social y a nivel ambiental, pues. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es bastante relevante, ¿ok? Saber justamente los objetivos,
del conflicto, no hemos dicho, ¿no? Básicamente se da entre una contraposición de objetivos, posiciones, intereses y demás, ¿no? Valores también. Bueno, entonces hay que desentrañar cada uno de ellos, ¿no? Es necesario, por ejemplo, saber los objetivos. O sea, por ejemplo, lo que realmente no desea lograr los actores de un conflicto. ¿Qué es lo que no persigue? Por ejemplo, no está persiguiendo, por ejemplo, en este caso, generar una mayor sostenibilidad del recurso. ¿Qué es exactamente lo que está persiguiendo y lo que no está persiguiendo? Es necesario identificarlo, ¿no? ¿Cuáles son los temas de discusión? Esos son los asuntos conflictivos, ¿no? ¿Cuál es el tema de discusión? Acceso al recurso, acceso a la pota, contaminación del mar, ¿ok? Eh, la posibilidad de que la pesca industrial siga entrando a las 5 millas, ¿qué es exactamente el asunto conflictivo? ¿Ok? Algunas artes o aparejos que se consideran injustas respecto a otro sector, ¿ok? Eso es importante considerar en el asunto. Luego, obviamente, son las posiciones y posturas, ¿no? ¿Cuáles son las exigencias de cada uno de los sectores? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Ok? ¿Qué es lo que exigen? Y evidentemente también, pues, abordar las necesidades que tienen, ¿no? Esas necesidades y esos intereses es justamente la pieza clave, porque ahí vamos a saber las verdaderas razones o motivos que justamente subyacen en las posiciones de cada uno de ellos, ¿no? Como mencioné el ejemplo, ¿no? El recurso hídrico aparentemente es lo que ellos suelen reclamar, pero en el fondo ellos estaban simplemente reclamando la presencia del Estado a nivel de justamente servicios básicos, ¿ya? Ahora bien, los actores también se suelen subdividir en tres grandes grupos, ¿ok? Primero están los actores primarios, que son los que protagonizan el conflicto, ¿no? Asociaciones de pescadores versus pesca industrial, pescadores artesanales versus embarcaciones extranjeras, ¿no? Pescadores artesanales versus empresas de hidrocarburos que contaminan. Entonces, ellos son justamente los protagonistas de esa historia, ¿no? Los que tienen justamente intereses contrapuestos de forma directa, ¿ok? Pero luego existe otro grupo de actores, aquellos que les apoyan, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de la pesca artesanal, tenemos, por ejemplo, ONGs, ¿no? ONGs que apoyan, en este caso, a pescadores artesanales, brindan soporte, ¿no? Eh, Les brindan, obviamente, un acompañamiento en estos procesos. También, si da el caso, les brindan soporte legal, asesoría. También, evidentemente, pues asumen una posición directa, ¿no? Debido, obviamente, a esta capacidad de ser un actor secundario, puede también, obviamente, asumir una posición en los medios, ¿no? A través de las acciones de comunicación, puede incluso hasta difundir por qué, ¿no? La postura de uno de los grupos es sumamente la correcta frente a la otra. ¿O por qué? ¿Qué es lo que están reclamando? ¿No? Ayudan, ¿ok? Ayudan a difundir, asesoran y obviamente adhieren a la posición del actor primario. Pero lo que le diferencia del actor primario es que los actores secundarios directamente no están tratando sus asuntos o sus intereses directos. O sea, ellos, si desean, también pueden apartarse del conflicto y siguen con sus vidas, ¿ya? Siguen con sus actividades. Directamente no son sus intereses que están comprometidos, pero sí, obviamente, al asumir una postura, están apoyando los intereses de los que realmente sí están comprometidos, que en este caso son los actores primarios, por ejemplo, ¿no? Un interés que sí está comprometido es el acceso al recurso. Y quienes acceden al recurso son justamente los pescadores artesanales y la pesca industrial, por ejemplo, ¿no? O quien accede a la actividad económica, que evidentemente es en este caso, ¿no? Pesas de hidrocarburos de los pescadores artesanales. Entonces, de esa forma, evidentemente, un actor secundario va a asumir una postura y va a brindar un apoyo a, evidentemente, los actores primarios, ¿ok? Pero existe también un tercer grupo, ¿ok? Este tercer grupo no asume una posición, es decir, no tiene, en este caso, primero, un interés directo, ¿ok? Pero tampoco tiene, en este caso particular, un apoyo expreso. Entonces, ¿de qué trata este tercer grupo? Básicamente, este tercer grupo trata justamente de un tipo de actores que va a intervenir de forma imparcial. No va a asumir ninguna de las dos posturas, tampoco las va a apoyar, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer este actor terciario o estos terceros actores?
básicamente van a proponer formas de la transformación del conflicto. Pueden asumir el rol de mediación o pueden asumir el rol justamente de plantear formas de resolución de ese conflicto. ¿Ok? Por ejemplo, incluso una de las formas de intervención de estos actores no solamente es a nivel de mediación, sino también pueden proponer, incluso hasta accionan, ¿no? Y coordinan con el sector para proponer la resolución de esos conflictos a nivel de políticas, normas y general. ¿Ok? Ahora, una vez más, también es sumamente relevante en la gestión del conflicto identificarlos. Parece que a nivel conceptual puede parecer algo bastante sencillo, ¿no? Es decir, perfecto, empresa versus pescadores artesanales. Pero es necesario también identificar los secundarios. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿ya? Muchas veces las decisiones que se adopten para poder transformar el conflicto en una situación positiva para las partes va a requerir también de la opinión de los actores secundarios. ¿Cuál es la postura de una ONG respecto, por ejemplo, a algo que propone una empresa para que ambos grupos accedan de manera más adecuada al recurso hidrobiológico? Muchas veces, evidentemente, las organizaciones de pescadores van a confiar en ONGs o otro tipo de agrupaciones o también otro tipo de actores. ¿Ok? ¿Y qué hay, por ejemplo, de la empresa? ¿No? También, evidentemente, ¿no? La empresa también va a recurrir a sus gremios empresariales, ¿no? A otros actores que también justamente van a hacer las bases también de asesores, ¿no? O que van a asumir una postura que debido justamente a la afinidad, ¿no? Empresarial y demás, puede ser un desencadenante para adoptar o no una decisión, ¿ok? Entonces, esa situación es bastante importante. Y también igual en el caso de los terciarios, pues, ¿no? Porque me va a ayudar a gestionar de forma adecuada quiénes podrían ser los potenciales actores que podrían intervenir como mediadores, ¿no? Como ya he dicho, siempre se suele recurrir, por ejemplo, a la PCM, ¿no? O siempre se puede recurrir al sector, pero si la situación es tan complicada, que incluso no los desean ver, pues puede ser otros actores como la iglesia y demás, ¿ok? Entonces, todo lo que he mencionado involucra justamente el proceso de la evolución del conflicto, ¿no? Lo que vemos, no sé si pueden ver mi cursor, pero espero que sí. Lo que está en la parte superior que se denomina crisis, ¿no? Es lo que generalmente solemos ver de manera exterior, lo que se exterioriza, lo que a veces se ve en las noticias. Aquí en el tema de la crisis está el bloqueo de carreteras, aquí está la protesta, aquí está concretamente los enfrentamientos con la policía, ¿no? Aquí está, no sé, la protesta afuera de la empresa, aquí está la propuesta afuera del gobierno regional. Esto acá, en crisis. Pero como ustedes pueden apreciar, ahí no ha nacido el conflicto. ¿Ok? Esta es simplemente la escalada, la forma en cómo se va a exteriorizar el conflicto. Pero el conflicto, como ustedes pueden ver, evidente tiene larga data. ¿Ok? El conflicto igual también es importante considerar que no es que nace en un punto en concreto. No es que tal fecha, en tal momento, ¡plum!, nació el conflicto. No, el conflicto se va formando. Recordemos que evidentemente nosotros como seres humanos tenemos una capacidad de tolerancia. Podemos tolerar actos que quizás no estamos de acuerdo con ellos, ¿verdad? Nosotros, no sé, consideramos que hay muchas cosas que faltan mejorar en la sociedad, pero no por ello estamos protestando, ¿verdad? Pero aún así, no estamos de acuerdo con muchas cosas. Por ejemplo, el caso de la inseguridad y demás. No estamos de acuerdo con ello. Consideramos que el Estado requiere de más acción, de más actuar, perdón, para efectos obviamente de mantener el tema de la seguridad, luchar contra la inseguridad, la delincuencia y demás, ¿no? Pero no estamos saliendo a las calles. Entonces, esta idea que tenemos, en algún punto, si no hay un actuar directo de la población, de orden del Estado, va a hacer que finalmente nos impulsemos a exteriorizar nuestra incomodidad, porque tenemos un conflicto contrapuesto. Nosotros queremos seguridad frente a la delincuencia y justamente la inacción del Estado. ¿Ok? Entonces, al igual que en ese ejemplo, el conflicto se forma de forma, valga la redundancia, progresiva. ¿Ok? En esa lógica, evidentemente, hay actos, situaciones que en un primer momento no estamos de acuerdo, pero lo toleramos. Pero como la situación evidentemente se va volviendo más desfavorable para nuestros intereses,
el conflicto va a surgir, se va a manifestar. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, una de las primeras formas de manifestación es justamente las organizaciones, ¿no? La forma de organización, los colectivos, ¿no? También, evidentemente, otra forma de manifestación son los famosos memoriales, expresiones, a la opinión pública, directamente, ¿no? Lo que se suele hacer los pronunciamientos, ¿no? Como colectivo y demás que rechazan ciertas acciones que consideran que son injustas. ¿Ya? Entonces, ahí es la forma en cómo el conflicto va surgiendo, porque se ha venido formando a lo largo de quizás los años, los meses, según sea el caso, ¿no? Y finalmente, si no hay una forma de atender ese conflicto escala, ¿no? Como última medida, como ustedes han visto, ¿no? Una de las primeras formas del conflicto son los pronunciamientos, ¿no? Como colectivos. Y eso surgió también en el caso del conflicto con la pota. Ya son los pronunciamientos de los pescadores artesanales y finalmente escaló a protestas, ¿ya? Y obviamente pudo haber sido peor, ¿no? Felizmente no llegó a eso, pero pudo haber sido peor. Pudo llegar hasta muertes, porque también eso ocurre. ¿Ok? Y las protestas, los conflictos, bueno, la violencia, la escalada de violencia que se da con la policía pueden llegar muchas veces también, lastimosamente, a la muerte, ¿ya? Entonces, esa es una forma final de exteriorizar el conflicto. Pero evidentemente y lastimosamente, ¿no? Ahí recién generalmente están los mecanismos de respuesta, ¿no? Ahí se instalan las mesas de diálogo, ahí se instalan justamente la respuesta del sector, y finalmente esto tiene una maduración, ¿no? Es decir, se lleva a la maduración primero porque ya tenemos grupos bastante diferenciados, ya tenemos obviamente con quién coordinar, ¿no? Ya sabemos quiénes son los actores que toman las decisiones de cada grupo y finalmente se instalan, obviamente, las mesas de diálogo. ¿Ok? Mesas de diálogo, mesas de trabajo, lo que ustedes desean. Hay diversos mecanismos, ¿ok? Y todo eso finalmente conlleva a una negociación, ¿ok? Una negociación parte de un diálogo, ¿no? Y finalmente parte de técnicas de negociación que justamente llegar a una negociación, por cierto, ya es un gran logro, ¿ah? No es que simplemente nos sentemos y ya está. Ha habido todo un trabajo detrás para que finalmente, de acuerdo también a la escalada del conflicto, hayan llegado justamente a, primero, acordar, sentarse y negociar, ¿ya? Y finalmente, esto conlleva justamente a una transformación, ¿no? Los compromisos de las partes pueden cambiar realidades, ¿ya? Es por eso que, como hemos mencionado, en el caso de la gestión del conflicto, se habla más que todo de transformación y no de solución. Entonces, bajo ese contexto, ¿cuáles son, obviamente, los conflictos que se dan principalmente en el sector pesquero, ¿no? Bueno, antes de llegar a este punto, me había olvidado de mencionar un asunto, ¿no? A lo largo de esta gestión hemos hablado de conflictos sociales, pero concretamente, en este caso, el término correcto sería en realidad conflictos socioambientales. ¿Por qué esto es así? Porque los conflictos socioambientales están caracterizados justamente porque el meollo del conflicto, es decir, la contraposición de intereses, principalmente se centra en un recurso natural, en este caso, el recurso hidrobiológico. Y si le añades temas de contaminación, si le añades temas de depredación, con mayor fuerza, pues, ¿no? Entonces, estamos hablando justamente de un conflicto socioambiental. ¿Ok? Entonces, en el contexto pesquero van a ser evidentemente situaciones que se van a derivar de competencia o interferencia entre grupos de pescadores, ¿no? Que pueden utilizar artes y métodos distintos, ¿no? También a nivel de selectividad o directamente impactos ecosistémicos, ¿no? Por ejemplo, pescadores que utilizan artes distintos de acuerdo a los rubros, ¿no? Niveles de selectividad también de acuerdo a la zona. O los impactos al ecosistema puede darse justamente por el caso de la pesca ilegal, ¿no? El caso de las embarcaciones chinas y demás, es justamente, pues, o también obviamente los denominados, entre comillas, piratas, es también justamente situaciones que generan impactos en el ecosistema. Y más allá, obviamente, de la situación relacionada al punto de la afectación ambiental, también ese impacto en el ecosistema afecta obviamente el acceso al empleo de los pescadores artesanales, la seguridad alimentaria de la zona, porque si ya se provee menos el recurso, hay menos capacidad de distribución del mismo, y muchas veces recordemos que estos recursos, debido justamente a la forma en cómo se aprovechan,
pues pueden generar en este caso un acceso bastante importante y directo que evidentemente no compromete la economía familiar. Entonces, privarla de este recurso, que muchas veces puede ser de fácil acceso, obviamente compromete la seguridad alimentaria. Situación que pues vimos cuando... ¿Ok? Bien. Entonces, básicamente, una de las cosas que se suele dar es las técnicas que se suelen desarrollar, ¿no? Por ejemplo, las redes de cerco, ¿no? Es una situación que dentro de las primeras millas náuticas, a pesar de como hemos mencionado, ha venido bastante interesante en el 2023, pero que fue todavía de desarrollo, ha intentado limitar justamente esto, ¿no? Pero aún se mantiene, en este caso particular, algunas situaciones evidentemente, pues vale la pena mencionar a nivel de competitividad, ¿no? Y justamente competencia. Entonces, podemos decir concretamente que el tema de la conflictividad en el tema pesquero es indudablemente por el recurso, salvo casos excepcionales, temas de contaminación, pero principalmente es el acceso al recurso, ¿ok? Y concretamente por las técnicas empleadas, ¿ok? En esa lógica, ustedes pueden ver ahí una serie de conflictos que se presentan y se han presentado justamente en diversas partes del país, ¿no? En Piura, Ancash, Lima, Pisco, ¿no? El objeto del conflicto en sí mismo pueden ser básicamente varias especies costeras, puede ser algún recurso, el calamar, por ejemplo, el pejerrey, otras especies costeras, ¿no? Por ejemplo, los actores del conflicto pueden ser justamente pescadores artesanales, ¿no? Otras que usan, por ejemplo, artes de pesca menores, ¿no? Pueden ser incluso no embarcados también, ¿ok? Según el tipo, evidentemente, de recurso que se está dando y la forma en cómo se accede, ¿ok? Eso va a involucrar justamente que muchas veces también los conflictos no necesariamente son estos conflictos, eh, por así decirlos, ¿no? Conflictos que generalmente nosotros solemos entender, ¿no? De la gran empresa malvada versus los pobres pescadores, ¿no? No, puede ser también entre los mismos pescadores, ¿ok? Y eso también se puede dar de esa forma, ¿ok? Ahora, una de las cosas que ya adelanto, ¿por qué está ocurriendo y por qué ocurre esto? Más allá, evidentemente, del tema del esquema de gobernanza. Ok, eso es un tema que vamos a abordarlo más adelante, pero el esquema de gobernanza, a diferencia de lo que corresponde, por ejemplo, en otros sectores, no es tan fuerte, ¿ya? No existe una estructura, por ejemplo, no hay un SINAFOR, no hay un Sistema Nacional de Gestión Ambiental en el marco de la gestión pesquera, ¿ok? Es más, muchas veces incluso hasta algunos modelos, ¿ya? Algunos modelos de gobernanza pesquera, sobre todo en pesca continental, han recurrido a estos sistemas, ¿ya? Han recurrido a estos sistemas funcionales para poder justamente abordar una gestión participativa de manera adecuada, ¿no? Han utilizado la cogestión y demás, pero desde las herramientas, obviamente, de lo que corresponde los sistemas de gestión ambiental, ¿no? Por ejemplo, existe un ejemplo de la Dirección Regional de Producción, me parece que de Loreto o de Ucayali, no, creo que fue Loreto, donde se integró de manera adecuada la CAR, la Comisión Ambiental Regional, integró a las comunidades de la zona y logró justamente en paralelo con la gerencia, bueno, la Autoridad Regional Ambiental en aquel entonces, ¿no? Creo que ahora se llama Gerencia Regional Ambiental, y básicamente coordinaron el acceso a algunos recursos y también a ellos se añadió el CERNAM para el tema de sus áreas protegidas, ¿no? Y ese fue un modelo de gestión interesante, pero se utilizó desde, obviamente, la regulación ambiental y no necesariamente pesquera. ¿Por qué? Porque lastimosamente la gestión pesquera a nivel justamente de gobernanza aún carece de esas herramientas con la suficientemente fuerza para la adopción en conjunto de estas decisiones, ¿ok? Es una de las situaciones que lleva justamente al tema de los conflictos también, ¿no? La falta de decisión y sobre todo decisión concertada, ¿no? Con los actores que intervienen en el conflicto, ¿ok? Otro tema, obviamente, son las competencias entre flotas artesanales y de menor escala, ¿no? Sabemos que dentro de las primeras 5 millas náuticas se entiende, bueno, ha habido una ley justamente de pesca ancestral y demás que ha establecido que el sector no desarrolle una zona, ¿no? A nivel justamente de una investigación de fondeo y demás para lograr acceder justamente a una reserva con fines ecológicos de conservación, pero para que también evidentemente se desarrolle ahí las actividades principalmente de pesca artesanal y también ancestral, como se le denomina ahora, ¿no?
Esa situación obviamente no es del 2023, ¿no? Evidentemente tiene larga data y la conflictividad se sigue manteniendo aún, ¿no? Vamos a ver, creo que en unas siguientes slides, ¿no?, que se está presentando en la Reserva Nacional de Paracas, ¿ok? Entonces, esta famosa ley ha establecido, por ejemplo, que dentro de las 5 primeras millas hay una zona de protección de flora y fauna, ¿no? Donde evidentemente no se podría permitir actividades extractivas de mayor escala. Entonces, ¿por qué se está presentando? Entonces, bueno, aquí ocurren dos situaciones, ¿no? Primero, porque hay derechos adquiridos. Y segundo, porque el mismo marco normativo establece que el sector justamente desarrolle regulación al respecto, ¿no? Y si bien es cierto, ha habido una reglamentación de esta ley, lo cierto es que en este extremo aún falta justamente consolidar, ¿ya? Si bien es cierto, existe existe una norma con rango de ley que le da fuerza a esta disposición, aún se requiere justamente de mayor regulación para su efectivización, ¿no? Porque esto evidentemente se entendería que esta zona prohibiría justamente a algunos artes, métodos y aparejos de pesca que justamente que modifiquen obviamente las condiciones bioecológicas del medio marino, ¿no? Se entiende que el sector tendría que regular estas técnicas a efectos de considerar que aquellas que son invasivas, ¿no?, para el tema de la bioecología marina, entre otros, y aquellas que no. ¿Ok? Y la misma situación involucra las redes con cerco mecanizado en el ámbito marino comprendido entre el litoral y las 3 millas marítimas, ¿no? Entonces, esa situación obviamente involucra ese aspecto, ¿no? Más aún cuando produce, ¿no? Sobre la base de lo que recomienda, debería recomendar INMARPE, debería aprobar justamente este listado con mayor detalle, ¿ok? Entonces, esa situación evidentemente es importante, ¿no? Aquí vamos básicamente la gráfica. Esta ha sido una de las causas importantes, el acceso al recurso y los métodos que se emplean, ¿no? Disculpen, creo que no se puede muy bien ver bien la imagen, no está en la calidad necesaria, pero espero que lo puedan justamente apreciar suficiente, ¿no? Otro tema, como hemos mencionado, es justamente el acceso al recurso a razón justamente de situaciones que ciertamente están en una discusión bastante interesante, ¿no? No sé si les ha tocado a ustedes este tema, pero bueno, lo menciono directamente, ¿no? En la Reserva Nacional de Paracas, ¿no?, como ustedes están viendo ahí, básicamente que se creó en el 75, se estableció justamente esta delimitación, ¿ok? Cada área protegida marina tiene una zonificación. La Reserva Nacional de Paracas, perdón, de acuerdo a su plan maestro, tiene una zonificación que en el medio marino, ¿no?, está catalogado como zona de aprovechamiento directo. ¿Ok? Eso significa que es posible desarrollar pesca, pero siempre y cuando obviamente sea conforme a su plan maestro, ¿no? Si ustedes revisan el plan maestro, pueden ver justamente que se puede desarrollar algunas actividades, incluso también obviamente con mayor fuerza las turísticas, ¿ya? Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede y da el caso de que la Sociedad Nacional de Pesca, ¿no?, básicamente está, en este caso particular, desarrollando una pretensión para poder desarrollar pesca extractiva, ¿no?, con fines industriales, para que se entienda, ¿no?, de mayor intensidad en esta zona, ¿ok? Ellos alegan, en sencillo, que su derecho es anterior, obviamente, a la existencia de esta área protegida. De acuerdo al marco legal de áreas protegidas, la norma básicamente señala que, en efecto, ¿no?, las áreas protegidas respetan los derechos adquiridos, ¿no? No solamente derechos de propiedad, ojo, también derechos, obviamente, de explotación de recursos. Entonces, en esa línea, ¿no?, aparentemente esta fue la primera pretensión. Esta pretensión quedó desestimada cuando se advirtió que el derecho en realidad no tenía esa antigüedad que mencionaban ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue exactamente lo que luego ellos alegaron? Ellos básicamente alegaron que concretamente existía una directiva que había sido otorgada o dada en el 2021, donde ahí recién, aparentemente, se había prohibido la extracción de mayor escala de recursos hidrobiológicos en áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces ellos alegaban que, en efecto, teniendo en consideración que su derecho aparentemente fueron otorgados antes de la creación de la reserva, ¿no? Y que por lo tanto, evidentemente,
El plan maestro del área protegida excluyó sin sustento, ¿no?, las actividades de pesca industrial, es que cuestionaban, ¿no?, teniendo en consideración este marco normativo, que este sea derogado, ¿no? Lo cierto es que, en primer término, ¿no?, hasta el momento, no le han dado la razón a la Sociedad Nacional de Pesca, porque en primer término, esta directiva no es que nazca en el 2021. De hecho, en realidad tiene concretamente un gran antecedente, ¿no? Y ese antecedente es el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Es un reglamento que nace en el 2001. ¿Ok? Es el Decreto Supremo 038/2001 AG. Y concretamente, esta disposición de prohibición de extracción de mayor escala de recurso hidrobiológico en ANPs, ¿ok?, justamente está presente en el artículo 112, pero en específico en el artículo 112, numeral 5, ¿ok? Entonces, esa disposición, básicamente de forma expresa, ya está dada ahí. Pero aún así, también es importante considerar que esa situación también debe estar en consonancia con los fines del área protegida en sí misma, ¿no? En un supuesto entendido, ya, en el cual, digamos, el Poder Judicial le da la razón a la Sociedad Nacional de Pesca, eso no significa que la Sociedad Nacional de Pesca mañana pues ingrese con toda fuerza a desarrollar actividad extractiva invasiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente la norma, y la lectura de la norma debe ser completa, indica, en efecto, se respetan derechos previamente adquiridos, pero estos derechos son ejercidos en consonancia con los objetivos del área protegida. Y ahí sí ha habido un marco de gobernanza. En Paracas hay un marco de gobernanza que incluye no solamente a actores del ámbito turístico, sino también obviamente incluye actores de la pesca como tal, la pesca artesanal y demás. Entonces, en esa línea, una de las cosas que es bastante importante considerar es que el acceso al recurso y obviamente la conflictividad que puede desarrollarse a tal efecto tiene que ir justamente de la mano con, en este caso particular, de la gestión de la reserva del área natural protegida en consonancia con los objetivos de conservación de esta. Si no, no tendría sentido. Podríamos hablar que se desnaturalizaría la existencia del área protegida si se permite un método invasivo de depredación. No tendría sentido, básicamente, tener un área protegida en esa zona, porque directamente estarías quebrantando los objetivos de conservación del espacio. ¿Ok? Entonces, hasta el momento justamente esto ocurre. Ahora bien, es importante considerar pues que esto también es un tema latente, ¿no? Que pueda presentarse en situaciones de conflictividad más importante con los pescadores artesanales, ¿ok? Ahora bien, también es importante considerar eh, el tema de la gestión de Paracas. No es un tema que sea un modelo actual y que directamente de la nada sea una referencia de gobernanza que se puede dar con los pescadores artesanales. No, ha sido un tema que ha tenido, ¿no?, y tiene grandes desafíos, ¿ya? A tal punto de que incluso, ¿no?, hubo un momento en donde los pescadores artesanales no querían saber absolutamente nada con Cernam, ¿ya? Esto es así porque evidentemente el Cernam, ¿no?, en el marco de sus atribuciones, denunciaba, ¿no?, administrativa y penalmente a algunos pescadores que utilizaban métodos ilegales, ¿no? Y esto a la larga, pues, ha sido bastante difícil de internalizar la gestión sostenible del espacio, pero finalmente, pues, se ha encaminado a ello. ¿Ok? Bien. Entonces, todos los temas de conflictividad, los que podemos tocar, bueno, hay un estudio de SPDA, por cierto, lo revisen, y justamente ahí desarrolla de manera más esquemática cada uno de ellos, ¿ok? Aquí básicamente es un gráfico que los enumera, ¿no? De hecho, pueden haber muchos más, ¿ok? Un tema también bastante importante a considerar son los impactos no solamente de las actividades formales, ¿no? Sino también de las actividades informales, ¿ok? Es importante considerar, por ejemplo, en la sesión pasada abordamos la pesca ilegal, ¿no? Mencionábamos de forma concreta que esta, bueno, pues se aloja en el Código Penal y en concreto en el artículo 308b, ¿no? Mencionábamos justamente que en ese artículo en específico se establecía justamente el delito de extracción y procesamiento ilegal de especies, ¿ok? Bajo esa lógica y de manera obviamente, pues, ¿no?, normativa, ¿no? Obviamente va a ser
o la acción que va directamente a contravenir, ¿no?, alguna medida implementada con el objetivo de asegurar el aprovechamiento sostenible, porque esa extracción se puede dar contraviniendo la ley, ¿ya? Y la contravención puede ser diversa, pues, ¿no? Puedo yo contravenir la ley, por ejemplo, aprovechar el recurso en época de veda o fuera de temporada, ¿no? Entonces, en esos casos, estoy aprovechando el recurso, como hemos mencionado, ¿no?, en una época no permitida. O también, evidentemente, en cantidades no permitidas, que comprometen incluso hasta el esfuerzo pesquero. O también, evidentemente, en tema de tallas, ¿no? Las tallas mínimas, como hemos mencionado, son importantes, evidentemente, para asegurar la continuidad de los especímenes que puedan justamente productivo y mantener la estabilidad de la población para un futuro aprovechamiento. O como hemos mencionado, en zonas prohibidas, ¿no? Y en las zonas prohibidas, evidentemente, se les añaden las zonas de reserva que podrían también ser parte, o lo que es, obviamente, más lógico en un área natural protegida, ¿no? También involucra hacer esta actividad sin el permiso respectivo, ¿ok? Como mencioné en aquella oportunidad, puedo tener el permiso, pero no específicamente para esa especie o no específicamente en el modo en cual yo puedo de aprovechar esa especie. Por ejemplo, ahí basta en cumplir el ROP de la especie, directamente ya estoy justamente contraviniendo de la ley, ¿ok? Y obviamente fuera del límite asignado. Y también, por ejemplo, utilizando, ya hemos visto también que es un delito, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Utilizar embarcaciones construidas sin autorización, pues, ¿no? Eh, y evidentemente, si bien es cierto, la tipificación penal de quien construye una embarcación prohibida, ¿no? Está justamente dado en el artículo 308E, ¿no? Lo cierto es que la actividad también que se desarrolla para tal efecto, concretamente conlleva a la extracción. Entonces, evidentemente, es importante individualizar el delito, ¿no? Más aún cuando en el artículo 308E, más que todo habla de quien justamente financia la construcción, ¿no? Y quien construye. Bueno, pues quien financia y quien construye no necesariamente va a ser quien extrae, ¿no? Entonces, el verbo rector es la extracción en el 308 y evidentemente esa extracción se puede dar contraviniendo la ley por vulnerar las vedas, la temporada, las tallas, las cantidades, hacerlo en zonas prohibidas, ¿no? Desarrollar la actividad sin permiso, utilizar obviamente hacer la extracción, perdón, en una embarcación no permitida, no prohibida, básicamente, y utilizar justamente métodos prohibidos, ¿no? Ya hemos dicho explosivos y demás, entre varios tipos justamente de actividades, ¿ok? ¿Esto en qué repercute, no? Si bien es cierto, hemos mencionado que uno de los principales o situaciones más evidentes que suele entrar a tallar es el tema de la afectación del ecosistema marino, también hay que verlo justamente, como he mencionado, desde el ámbito en lo que causa eso, ¿ya? No solamente causa afectación a los ecosistemas, sí, es cierto, hay especies comprometidas, hay especies que luego obviamente van a impactar en que quizás sean declaradas en recuperación, ¿ok? O incluso, evidentemente, ya directamente debido justamente a esta situación, hasta puede llegar a prohibirse de manera definitiva. No conozco un caso específico, pero podría darse, ¿ok? Entonces, esa situación, obviamente, la pesca ilegal fomenta eso, pero también hay que tener en cuenta que este tema es un tema socioambiental. La conflictividad que se da por la pesca ilegal, entre otros asuntos, se da justamente desde un punto de vista socioambiental. Entonces, no solamente el impacto es el ecosistema marino, sí, en efecto, ¿no? Al emplear métodos destructivos pueden dañar hábitats marinos, pueden afectar, por ejemplo, como hemos mencionado, el tema de la Reserva Nacional de Paracas, que se conoce que hay uso de dinamita y pone en riesgo, obviamente, la sostenibilidad del espacio, ¿no? Pero también afecta, evidentemente, a otros asuntos de índole social y económico, ¿no? Primero se da competencia desleal, pues, ¿no? Si tenemos obviamente a un grupo que desarrolla actividad ilícita y no tiene ni sistema, ni siquiera tiene un sistema de posición de control satelital y directamente pues puede desarrollar la actividad a todas luces, ¿ok? Todas las 200 millas, ¿ok? Eso, primero que nada, genera obviamente una desventaja frente a aquel formal, pues, ¿ya?
Es más, el formal que está sometido a cumplir con las tallas mínimas, a cumplir con el permiso específico, entre otros, ¿no? Entonces, esa situación evidentemente genera que quizás pueda aprovechar mucho más aquel que está desarrollando actividad ilícita y obviamente el costo-oportunidad de esta situación conlleva que quizás él tenga muchas más ganancias que el formal, ¿ok? Obviamente la larga quizás puede ser, en este caso, procesado y demás, pero eso no lo asegura, ¿no? Y en ese momento o y en todo ese trayecto, evidentemente, pues quizá le perjudicados son los formales, ¿ok? Eso también conlleva a la reducción de recursos, pues, ¿no? Cada vez van a haber menos especies. Uno de los indicadores de por qué hay menos especies es justamente una pesca no controlada, que principalmente puede darse por la pesca ilegal. Entonces, esa es una de las situaciones que es importante destacar, ¿no? Incluso se conoce ya a nivel mundial que más o menos alrededor del 20% del recurso hidrobiológico pescado en un medio natural, obviamente, ¿no? Proviene de la pesca ilegal, ¿ya? Y es más, estas cifras podrían ser mucho más altas, ¿ok? Teniendo en consideración, obviamente, lo que ocurre justamente en los países del tercer mundo, como en el caso peruano, ¿no? Bueno, no, no sé si se permite poner acá videos, pero yo igual les recomiendo que vean, hay un video me parece, de la televisión nacional chilena, ¿ya? Que habla justamente de las embarcaciones chinas. ¿Ya? Y ese es un video bastante interesante porque te ayuda a entender la complejidad regional, ¿ya? No es que solamente afecta al Perú, ¿ya? Ese documento, es como un documental, creo. Básicamente aborda hasta el tema diplomático que ha conllevado, ¿no? La presión, por ejemplo, de parte de China en algún momento que comprometió justamente a que, por ejemplo, Argentina tuvo que, bueno, hundir embarcaciones chinas y todo el conflicto diplomático que conllevó y la presión de China que conllevó incluso hasta liberar a aquellas personas, porque obviamente el hundimiento de una embarcación china no es que directamente ocurre así de la nada, ¿no? Hay un protocolo, se les avisa, ¿no? Se les invita a abandonar la embarcación y finalmente se la hunde, pues, ¿no? Entonces, esa situación, a pesar de ser así, a pesar obviamente de haberlos procesado, conllevó a la liberación de estas personas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones ayuda a entender que la complejidad de este tipo de situaciones es más allá del tema netamente ambiental, ¿no? Y con ello, evidentemente, también genera la pérdida de empleos y medios de vida, pues, ¿no? Y el tema justamente de esto se da porque cada vez hay menos recursos y demás, ¿ok? Entonces, bajo ese escenario, ¿qué mecanismos hay, no? Como les he mencionado, ¿no? Existen varios mecanismos, ¿no? Podemos decir que podría entenderse por los formales y no formales, ¿ya? O también podríamos diferenciar por mecanismos de solución entre lo que es justamente la no presencia de terceros y la presencia de terceros, ¿no? Este tema de la presencia de terceros justamente involucra concretamente una situación no de que no haya terceros involucrados, sino que cuando hablamos de presencia de terceros es que finalmente los terceros son los que van a tomar la decisión, ¿ya? Entonces, en efecto, sí, en la negociación, en el diálogo, en la concertación, en la mediación, pueden haber terceros, pero ellos no van a adoptar la decisión la va a adoptar las partes. Mientras que con presencia de terceros como el arbitraje o un juicio, finalmente la decisión lo va a tomar por un lado o el árbitro o por el otro lado el juez, ¿ya? Se suele pensar que la vía rápida de solución, o mejor dicho, la única vía para hacer reclamaciones que conlleven, por ejemplo, a indemnizaciones y demás, es el Poder Judicial. Pero en verdad esto no es así, ¿ok? Es más, no es lo más recomendable, salvo que se hayan agotado todos los medios, ¿ok? Y o también, quizás, como también se puede dar el caso, este, la reparación no ha sido justa, ¿ya? Por ejemplo, hay un gran antecedente de esto. El antecedente es obviamente de conflictividad socioambiental de índole minera, ¿no? En el año, creo que en los años 90, hubo un derrame de mercurio en una zona de Cajamarca. Y evidentemente, ante esa situación, la empresa, ¿no? Decidió compensar a a los pobladores afectados, ¿no? Los pobladores afectados por su desconocimiento llegaron, cogieron el mercurio, ¿no? Lo confundieron con otro tipo de insumo
y lo empezaron a recolectar con sus básicamente manos limpias, bueno, con sus manos descubiertas, ¿no? Y el mercurio evidentemente penetró lo que es la piel y finalmente estas personas se vieron afectadas a nivel de su salud. Bueno, la empresa lo que hizo básicamente fue, en este caso particular, elaborar lo que es una transacción extrajudicial, ¿no? Que es básicamente un documento que se acuerda, ¿no? En base a una ratificación notarial, a un justamente a un tipo de resarcimiento por esa afectación, ¿no? Y cuya situación particular que caracteriza a la transacción extrajudicial es que principalmente se desiste, ¿no? La persona de acudir a vía judicial, ¿ya? Bueno, esta situación, el caso Choropampa, así es, ¿no? Esta situación, evidentemente, a lo largo de los años, ¿no? Se vio que el resarcimiento económico no fue suficiente, pues. ¿Por qué? Porque las personas obviamente estaban todavía mal, habían quedado graves de esa situación. Más allá, evidentemente, del apoyo económico que en algún momento, evidentemente, sirvió para tratar, en este caso, sus atenciones al hospital y demás, en algún momento el dinero iba a acabarse, pero la afectación, concretamente de la salud, no. Entonces, esto llegó al Poder Judicial, ¿ya? Y en primeras instancias, evidentemente, el Poder Judicial rechazó esa pretensión debido a que había una transacción extrajudicial. Pero, obviamente, a todas luces, ¿no? Luego, evidentemente, de pasar por casación, básicamente se vio que en este caso particular la afectación del derecho, concretamente el derecho a la salud, que sería lo que sería afectado, no había sido resarcido, pues, debido evidentemente que las personas aún mantenían afectación a la salud por temas de contaminación y demás. Por lo tanto, si bien es cierto, la transacción extrajudicial tiene por objeto evidentemente no conllevar llegar a la vía judicial para resolver los asuntos personales o entre las partes, ¿no? Lo cierto es que al mantenerse la afectación del derecho, en este caso comprometido que era la salud, era indudable que era necesario hablar de un resarcimiento actualizado, por así decirlo, para el mantenimiento y cobertura de la atención de la salud de esas personas por parte justamente de quienes se los había causado, que era la empresa. ¿Ya? Entonces, esas situaciones obviamente han conllevado de que este proceso más o menos tardó como que unos 15 años. Por eso, evidentemente, el tema de acudir a la vía judicial no es quizás la vía más célebre para poder resolver estos asuntos, ¿no? Es por eso que en la gestión de conflictos, como ustedes pueden ver, podemos incluso hacer una proyección de intensidad, ¿no? De resolución o de transformación del conflicto, inician con la negociación, ¿no? La negociación básicamente involucra ponerse justamente, en este caso, eh, los intereses, ¿no? A nivel justamente de poder ambas partes, incluso reconfigurar sus intereses y sobre todo sus pretensiones. Pero básicamente son las partes a través de sus representantes los que finalmente desarrollan esto, ¿no? En el diálogo, por su parte, lo que involucra primero es un acercamiento inicial importante, ¿no? Para lograr llegar a la negociación. La concertación también justamente involucra una decisión en conjunto, ¿no? Por ambas partes, ¿no? Para efectos, obviamente, de poder resolver, ¿no? La mediación y la conciliación, bueno, en el caso de la mediación va a involucrar justamente también aquí un tercero, pero quien no va a decidir, sino que va a facilitar el espacio, va a facilitar, por ejemplo, no me refiero a espacio con un local, sino hablo de facilitar justamente mesas de trabajo, facilitar justamente metodologías, procesos, toma de decisiones y demás. Y la conciliación obviamente sí involucra en este caso un tercero, pero que finalmente este no tiene por objeto de decidir, simplemente lo único que logra es justamente acreditar si se ha llegado o no a una resolución del conflicto, ¿no? Y finalmente ya tenemos un árbitro que en algunos casos es así, ¿no? Las partes también pueden decidirlo, ¿no? Que se sometan obviamente a un arbitraje si así lo consideren pertinente. O lo que quizás es lo que ustedes más conocen es ir justamente a un proceso judicial. Entonces, ¿cómo se llega a todo esto? ¿Cómo se logra decantar si me voy por una negociación o hasta llego a un juicio? Para eso, evidentemente, pues hay diversas técnicas, ¿no? Lo que se denomina llegar a la fotografía del conflicto es justamente analizar esos conflictos, ¿no? Involucra, pues, saber
como ya hemos mencionado al inicio de esta sesión, saber el asunto, los temas, los actores directos, saber los primarios, secundarios, terciarios, ¿no? Ubicar la localización donde se está presentando, esto es bastante importante porque también nos ayuda a entender quiénes son los actores desde el Estado, ¿ok? Y también los actores que harían justamente de actores secundarios, ¿ok? Otro punto también bastante importante es saber el momento o etapa del conflicto. Ya hemos dicho que el conflicto no necesariamente va a ser aquel situación en la que se va a exteriorizar el conflicto. Puede ser que el conflicto haya devenido de años, de décadas incluso. Sucede, ¿ah? Y también involucra justamente desarrollar unas proyecciones en cómo se va a desencadenar el conflicto bajo los distintos escenarios, ¿no? Un escenario óptimo donde ambas partes deciden negociar, un escenario quizás un poco más complicado donde las partes, por ejemplo, posiblemente no van a lograr llegar a ningún acuerdo y van a ocurrir a vías como un arbitraje o un juicio, o un escenario completamente, pues, muy complicado donde las partes ni siquiera desean negociar, ¿ok? Y para ello, evidentemente, se tienen que establecer estrategias, ¿ok? Eso involucra, obviamente, entender mejor las características y la naturaleza del conflicto, ¿no? Clasificar, evidentemente, y gestionar el conflicto. Aquí, justamente, se utiliza, entre otras técnicas, hay bastantes técnicas, pero se puede utilizar justamente la técnica del estrés P, ¿ya? Que son persona, proceso, problema, ¿no? Persona, evidentemente es lógico, ¿no? En persona se analiza quiénes son los actores, ¿ok? Involucrados. En proceso, básicamente se escanean los antecedentes. ¿Cómo se llegó al conflicto? ¿Cómo surgió? ¿En qué momento? ¿Dónde nació? ¿Cuál fue el proceso de surgimiento del conflicto? Y el problema, básicamente, es el medio del asunto, pues, ¿no? La razón definitiva del conflicto que, como dije, no necesariamente se manifiesta de forma exteriorizada. Muchas veces puede ser una reclamación aparentemente, ¿no? De corte ambiental, pero que en el fondo el tema real es, por ejemplo, la falta de acceso a servicios, la falta de acceso a oportunidades, ¿no? El escaso, en este caso, el escaso oferta laboral, de desarrollo económico de los pescadores artesanales, según sea el caso, ¿ya? Es más, sabemos que muchas veces, ¿no? Y quienes acá entiendo, he leído, ven que son pescadores, no me sabrán mentir, que cada vez hay más personas que se dedican a este tema, ¿no? Porque lo ven como una alternativa. ¿Ya? Pero ¿por qué lo ven como una alternativa? Porque ciertamente, pues, ¿no? De acuerdo a su contexto socioeconómico, les ha llevado justamente a desarrollar esta actividad porque la consideran un poco más accesible que otras, ¿ok? Porque no conlleva, por ejemplo, una profesión específica, porque no demanda, por ejemplo, desplazamiento, no sé, pues más lejos de donde es su familia, entre otros aspectos, ¿ya? Entonces, todo eso, evidentemente, a razón de las tres Ps, ayuda a mantener justamente un análisis real del conflicto. Entonces, aquí básicamente podemos desarrollar lo que ya hemos mencionado, ¿no? Identificar directamente a las personas, quiénes son los actores, ¿no? Cómo se perciben, cómo se ha afectado, cuáles son las necesidades y los intereses que éstas tienen, ¿no? En el caso del proceso, saber la historia del conflicto, ¿no? ¿Qué ha sido lo que originó el conflicto? ¿Qué más asuntos se han venido añadiendo a lo largo de los años? ¿Ya? ¿Qué razones han incrementado también el conflicto? ¿Cuáles son las relaciones de comunicación también, obviamente, entre las partes, ¿no? Y finalmente, pues está el problema, ¿ok? En este caso es saber las posiciones y los intereses de las partes, ¿ok? ¿Qué lo motivan? ¿Qué motivan a cada una de las partes? Puede ser tema de trabajo, puede ser un tema, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Según sea el caso, ¿ya? ¿Cuál es la agenda preliminar que ellos manejan? ¿Ok? Y obviamente hacer todo esto un análisis, ¿ya? ¿Quiénes hacen estos análisis? Bueno, principalmente los hacen las oficinas de gestión de conflictividad social. El MINAN tiene una, la PCM también tiene una, el PRODUCE también tiene una, ¿ya? Estas oficinas son las que justamente hacen ese análisis. Y evidentemente esta no es una de las tantas técnicas, incluso esta es una de las técnicas iniciales. Pueden haber muchas más complejas. Incluso se hace, obviamente, un esquema y una programación y un cronograma justamente de actuar o de acción justamente para poder abordar el conflicto de manera programática en función obviamente de las acciones que maneja la entidad pública respectiva, ¿no? Entonces, a nivel de las tres p
Se identifican a nivel de persona los actores, ¿no? La percepción del problema. A nivel de problema se identifican los temas de discusión, las posiciones de ambas partes, ¿no? Y el proceso se analiza la historia del conflicto y la dinámica que también ha desarrollado, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, la identificación de los actores, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos ver actores primarios, comunidad, empresa, ¿no? Pero en secundarios, por ejemplo, puede haber gremios empresariales que pueden apoyar a la empresa, federaciones que quizás apoyan a la comunidad, medios de comunicación también. Ojo, medios de comunicación que pueden apoyar a la comunidad, ONGs también que pueden apoyar a la comunidad. Y los terciarios, evidentemente, son los que principalmente van a negociar, que es pues, PCM, MINAN, UEFA, Defensoría del Pueblo, según sea el caso, según el nivel, obviamente, de conflictividad, ¿no? Un trato que, perdón, me había olvidado siempre de comentar. eh, el tema de la, pues en el caso peruano, con mayor fuerza, es siempre de índole socioambiental, ¿ya? Si bien es cierto, la mayoría dentro de este ámbito socioambiental se lo lleva la minería, ¿no? Pero el tema ambiental en su conjunto representa más del 60% de los conflictos socioambientales bueno, sociales que se presentan en el país, ¿no? Entonces, es un tema bastante relevante, ¿no? Y el hecho de que ahorita, en este momento, no estamos viendo alguna paralización, bloqueo de carretera, ni nada por eso, no significa que no haya conflictos. ¿Ok? Misma situación, obviamente, involucra saber los intereses comunes, pues, ¿no? Es decir, bueno, parece un garabato, ¿verdad? Pero básicamente es englobar, ¿no? ¿Cuáles son los actores que justamente tienen intereses comunes, ¿no? Frente a otros que no. Por ejemplo, ¿no? En este análisis que se ha identificado, bueno, que, por ejemplo, la mayoría de actores tienen intereses comunes, ¿no? De índole, por ejemplo, laboral, local, económico, ambiental. Pero quien está de lado, afuera, es una empresa, por ejemplo. Ya, no quiero, no con esto estoy satanizando a la empresa, ¿no? Sino que simplemente es para que se vea un ejemplo de cuáles son las interrelaciones y los intereses que persiguen. Por ejemplo, en este escenario, ¿no? Va a ser más un reto justamente incluir a la empresa en la gestión del conflicto que el resto de actores, porque se evidencia que el interés es bastante contrapuesto, ¿ya? Esa situación va a ser justamente retadora porque obviamente se identifica que la empresa no tiene intereses comunes en tema laboral, local, ambiental o económico con esa zona en concreto, en ese conflicto en específico, ¿ya? Bien, entonces básicamente hay formas de abordar el conflicto. Como les dije, una de las formas bastante importantes es desarrollar el sistema de gobernanza. ¿Ok? Y esto, como hemos mencionado en el caso pesquero, pues sí, urge realmente, ¿no? Se puede utilizar medios, obviamente, paralelos a través de otros sistemas, ¿no? Y obviamente la gestión territorial es bastante importante y relevante, pero va a ser necesario saber qué tan involucradas están las autoridades en este tema, ¿no? Por ejemplo, bueno, de la experiencia que yo he tenido a nivel regional, sí he visto, ¿no? En alguna oportunidad el protagonismo, por ejemplo, de la Gerencia de Recursos Naturales en Piura, por ejemplo, ¿no? Pero eso ha sido en años pasados, no sé cómo se está desarrollando esta gestión, quizás puede ser mucho mejor o puede ser pues una situación que no sea como lo que yo he percibido en su oportunidad, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones obviamente involucra saber los actores, ¿no? Porque van a ser vitales para saber justamente y manejar ese espacio de gobernanza, cómo se puede solucionar, ¿no? Eh, ahora, para poder abordar estos conflictos se inicia con el diálogo, pues, ¿no? Involucra justamente la idea de primero acercarse, ¿ya? Parece un poco extraño, ¿no? Un poco redundante, pero muchas veces, como les he mencionado, la gestión del conflicto hace que, debido obviamente a la situación o a la escalada, hace que una sola reunión de las partes hasta puede ser impensable, ¿no? Entonces ya reunirlos es un logro, por así decirlo, ¿no? Pero también en el diálogo, evidentemente, se puede conllevar a errores, ¿ya? Por ejemplo, si en el diálogo no se aborda ni un orden, ningún proceso, ninguna estructura en específico, por ejemplo, si el conflicto es de índole socioambiental, se entiende, pues, que en el fondo hay elementos sociales que requieren ser dialogados, pero también hay conflictos, perdón, hay elementos ambientales que también a nivel de acceso al recurso, por ejemplo, ¿no? Entonces se necesita justamente esa esquematización
y ese ordenamiento para que evidentemente no sea todo desordenado, porque también puede darse, ¿no? En ese momento se toca un punto bastante sensible y todo diálogo se detiene, ¿no? Entonces hay que desarrollarse de manera estructurada, ¿no? Evidentemente, también un tema que es bastante importante es que los participantes del diálogo tengan un objetivo claro y, no, y también se identifique quiénes son los tomadores de decisiones, ¿no? Por ejemplo, uno de los peores errores que se puede desarrollar en el diálogo es sentar a las partes, a los representantes de las partes que no tienen poder de decisión. ¿Ya? Ese es el peor de todos los escenarios, porque si bien es cierto, se logra, en este caso, juntar a las partes que están en contraposición, cuando éstas se sientan, van a decir, ah, ok, perfecto, voy a coordinar, voy a consultarlo con mi directiva, con mi junta, lo voy a consultar con mis agremiados. Y evidentemente, quizás, como ellos no participaron, los tomadores de decisiones no participaron, ¿no? Uno piensa, ah, ya ha habido avances, ¿no? Ya nos hemos logrado reunir, ya incluso han habido situaciones donde se ha hablado de estos temas en concreto, pero como no han sido los tomadores de decisiones, finalmente los tomadores de decisiones adoptan las decisiones fuera del diálogo, pueden ser esas decisiones bastante desfavorables, porque obviamente ellos van a defender sus intereses a toda costa. El diálogo vertical también es otro error, ¿ok? Es decir, evidentemente, si bien es correcto, se tiene que desarrollar a nivel de representantes, no puede ser justamente un desarrollo de un diálogo que solamente participen únicamente los directivos y no se toma eh, en torno, obviamente, lo que corresponde justamente, por ejemplo, a los esquemas de organización interna, ¿no? A las asambleas, por ejemplo, entre otros. ¿Ok? También, evidentemente, diálogos sordos, diálogos fríos o diálogos bajo amenazas. Eso es el peor escenario que puede existir, ¿no? Diálogos de justamente de que si no haces esto, voy a hacer aquello, ¿no? Es el peor escenario que se puede presentar, ¿no? Ahora, también es un tema también bastante importante diferenciar el diálogo del debate, ¿no? En el diálogo pueden haber múltiples respuestas, ¿no? La finalidad más que todo es entender a la parte, a la contraparte, ¿no? Se tiene una mirada un poco más abierta, ¿no? La idea del diálogo es entender a la otra parte, qué es lo que la otra parte persigue. Porque evidentemente si me voy a centrar únicamente en mi interés, tampoco no va a ser diálogo, ¿ok? Pero muchas veces se piensa que el diálogo es un debate. Es decir, que la idea de dialogar es directamente ya ir a negociar, ¿no? Decidir que mi posición es la que realmente es la correcta, ¿ok? La idea de ir a ganar, por así decirlo, ¿no? O criticar la postura del otro. También es una situación que los tomadores o los que gestionan los conflictos jamás deben permitir que estos espacios como una toma de decisiones que ayude a adoptar relevancia a los actores, sobre todo cuando se trata de estos mecanismos institucionalizados, ¿no? El uso del comité de gestión, el uso de la CAR, es bastante importante, pero debido evidentemente que estos espacios están pensados más que todo para situaciones completamente distintas, ¿no? La CAR es para el tema ambiental en general, a nivel departamental, ¿no? Y el comité de gestión es en concreto para mantener de forma adecuada el uso de políticas y de los planes maestros que se desarrollen en el área protegida para efectos del uso adecuado del recurso y de la conservación de la biodiversidad. Entonces, evidentemente, más allá de eso, es importante justamente desarrollar, ¿no? Un esquema donde la mayor participación de las comunidades pesqueras, ¿no? Se dé primero al interno, ¿no? Por ejemplo, un avance bastante importante que ha tenido el sector es la formación de cooperativas, ¿no? Y ha sido un tema bastante retador, digo, ¿no? Evidentemente que haya una sola voz, ¿no? Por ejemplo, en San José, Tortuga, si mal no recuerdo, y también en Paita hay cooperativas pesqueras, ¿no? Entonces, ciertamente
ellos tienen una capacidad organizativa más fuerte que otros pescadores artesanales porque adoptan previamente una postura, ¿ya? Al interno adoptan previamente una postura y finalmente pues hacen una reclamación si hay algo que justamente sea necesario de atender por parte del sector o por parte de una conflictividad que se da con una empresa, entre otros, ¿no? Ahora, estos esquemas evidentemente son una tarea pendiente, ¿no? El tema pesquero, debido a su larga data, ¿no? Y todavía, si bien es cierto, existe un proyecto de ley de tener una nueva ley de pesca, aún esto no se ha aprobado. Entonces, lo cierto es que todavía sigue siendo una oportunidad bastante interesante de fortalecer, en este caso, fortalecer propiamente la gobernanza en sí misma, ¿no? Incluso desarrollar mejores mecanismos bajo el enfoque de mejora continua, ¿no? Como la mayoría de esquemas de gobernanza tienen a nivel funcional, ¿no? Entonces, ese es el gran reto del sector pesquero, ¿no? Ya hemos reconocido de que está bastante atomizado, pero el sector pesquero no es el único, ¿no? El sector forestal también está igual de atomizado, pero por lo menos tiene un SINAFOR que ciertamente no se da los resultados esperados, pero se puede manejar porque ya se cuenta con herramientas suficientes para que desde la sociedad civil y desde el Estado se pueda desarrollar con forma más certera, ¿no? La misma situación debería necesariamente adecuarse en el ámbito de gobernanza pesquera, ¿no? Y esa situación obviamente va a involucrar desarrollar estos mecanismos. Los aspectos, obviamente, por el acceso al recurso, también obviamente se da por situaciones que van en contra del marco normativo o por falta del marco normativo. La importancia de gestionar estos conflictos evidentemente va de la mano primero de entender el medio del asunto, es decir, entender a los actores, entender los conflictos propiamente dichos, es decir, la causa que los generan y evidentemente transformarlos, no solucionarlos, sino transformarlos, generar esto en una oportunidad para que pescadores y demás justamente accedan, ¿no? A una mejor posibilidad de desarrollarse ellos, ¿no? Como personas a nivel económico y demás. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a atender sus consultas. A ver. Buenas noches, buenas noches. Dice, ¿a qué se debe el bajo volumen de pesca de recursos perisco temporada 2024-2025? Bueno, no conozco exactamente una información técnica de esa índole. Puede darse de muchas cosas, ¿no? Recordemos que muchas veces, ¿no? La información que se maneja a nivel de Estado no va a ser la misma en la que realmente hay. Ahora, esto puede darse de diversos factores, ¿no? Una cosa es obviamente la variabilidad climática, que por lo menos hasta el momento hemos tenido sí afectaciones climáticas, pero que en este último año 2024 pues no ha sido suficientemente sustentada como para decir que eso repercute al bajo volumen del recurso, ¿no? Podría darse quizás de la mano de una falta o una sobreexplotación del mismo, ¿no? Según sea el caso. Dice, un conflicto social puede ser el caso de que el fiscalizador decomisa la extracción de pesca artesanal que pesca entre una o dos cajitas de pescado a pinta. Eh, Podría darse el caso, estimado Frank, si esto, por ejemplo, conlleva a una repetición constante que haga percibir por parte del pescador artesanal que únicamente la autoridad, entre comillas, se ensañe con cierto sector de la pesca, ¿no? eh, Podría conllevar a cierta conflictividad. Pero obviamente en el sector de la fiscalización, la forma de intervenir debería ser debidamente parametrada y objetiva, que justamente no conlleve a esto, ¿no? No implica que no haya conflictos, obviamente no implica que el pescador artesanal le disguste, eso va a ocurrir, pero mientras sea lo más objetivo posible, pues es tema de conflictividad sobre este asunto es un poco complicado, salvo que, ¿no? La complejidad social de la zona lo amerite y llegue justamente incluso a ser su único medio de subsistencia, como muchas veces es, pero que debido a la situación socioeconómica de la zona, pues le comprometa bastante su subsistencia, ¿no? A ver, por Petroperú. Ah, claro, cuando hablamos el tema justamente de la contaminación, ¿no? Bueno, esa empresa no solamente lastimosamente eh, tiene ese tipo de situaciones en el litoral, ¿no? Muchas veces ocurre más que todo en la selva, pero sí, pues, ¿no?
Muchas situaciones se dan justamente por la falta de mantenimiento y también la falta de transparencia, yo diría, ¿ya? Eh, este, José dice, y siguen ingresando los barcos, el turismo también se ve afectado. Sí, por supuesto, obviamente, ¿no? Es otro, ¿no? Que también obviamente afecta a los actores locales, ¿no? Interlocutores, ok. Dice, las mesas de diálogo tendrán sus frutos de las demandas o compromisos pro defensa de la pesca y pescadores artesanales, así como la protección ambiental del ecosistema marino, siempre y cuando tengan reconocimiento a través de una resolución directora. Sí, es que eso parte justamente del marco de gobernanza. No se puede, o sea, se puede desarrollar muchas cosas desde el ámbito organizativo, pero si no hay una adecuada estructura justamente de la gobernanza en sí mismo, no solamente eso, ¿ah? Sino también involucra, por ejemplo, que en los otros gestores funcionales no solamente participa el sector como produce, ¿no? Y no solamente participa el gobierno regional, participan también diversas organizaciones y de una u otra forma tienen intereses en el tema de la gestión pesquera. Ya, ese sería justamente un marco de gobernanza que esté debidamente institucionalizado. Dice César, la explotación de hidrocarburos en zona de pesca artesanal, por ejemplo, conflicto actual. Sí. Un tema en tema ambiental fue el caso del último derrame de petróleo ocurrió el 15 de enero en Ventanilla, e incluso Huacho, incluido Huacho. Hicieron una mesa de diálogo multiserial para la demanda privada con Repsol y la empresa naviera italiana. Sí, en efecto, ¿no? Pero como también podemos advertir, eh, no quitó que obviamente no se haya solucionado hasta el momento, ¿no? Las afectaciones que se presentaron, obviamente, para efectos, obviamente, del tema económico y ambiental, ¿no? Dice, hay que diferenciar contaminación ambiental por negligencia con un conflicto socioambiental por interferencia de actividades de actores de actores diversos en un mismo escenario. Eh, sí, pero recuerda que el tema que conllevó al tema del derrame de hidrocarburos justamente generó una contraposición de intereses, ¿no? En un primer escenario, la empresa intentaba hacer algo que generalmente suele hacer, ¿no? A través de la transacción extrajudicial y demás, quería justamente socavar las potenciales pretensiones que finalmente no llegaron a fin, ¿no? Porque ahora muchos de estos procesos están judicializados, por cierto. Dice, lo desleal de la pesca de boliche del cerco artesanal son un problema nacional de ruptura de ecosistemas marinos por pescar en 0 millas, sin permisos de pesca que otorgue derechos pesqueros. Eso directo al recurso sin evidentemente pasar por las medidas de fiscalización y control necesarias, que justamente eso contrapone y genera una desventaja a aquel que es formal, ¿no? Hoy con la nueva ley se reconoce la pesca tradicional y artesanal que impulsa la preservación de las 5 millas. Sí es cierto, en realidad en nuestro país el flagelo de la corrupción es un gran problema. Sí, y como hemos mencionado, en ese tema de la pesca, de la ley de pesca ancestral, falta justamente esas disposiciones del sector, ¿no? Más allá de la reglamentación que ha habido, que bueno, para ser bastante sinceros, pues yo me esperaba un poco más. Dice, entiendo que sí, estimado Eduardo. Dice, la falta de cuotas pesqueras en todos los recursos costeros en peces mariscos han llevado a los conflictos de ruptura de biomasa sostenibles. Es necesario las vedas. Sí, son medios de protección que entiendo les han explicado, pero no necesariamente indica que sean todos los correctos, ¿no? Recuerden que mucha esta información depende del IMARPE. Dice, la depredación de los recursos hidráulicos como tal no es un conflicto social, es un problema. Este, Dependiendo exactamente de cómo lo podemos abordar, ¿no? Si tú lo ves desde un punto de vista de intereses, ¿no? En efecto, sí es un conflicto, ¿no? Ambos quieren un acceso al recurso y evidentemente esto está ocurriendo porque hay una vulneración de la norma, ¿no? Es lo mismo que ocurre, evidentemente, con un tema relacionado a otro tipo de conflictos donde el recurso está detrás, pero evidentemente la forma en cómo se accede a él, ¿no? O el incumplimiento del marco normativo justamente desencadena esto, ¿ya? Eh, Fuera del diálogo y tarde, fatal. Ok, las cooperativas pesqueras no llegaron a funcionar como debe ser. Interesante tu postura. Bueno, en efecto, han habido avances, ¿no? También hay bastantes desafíos por parte de ellas, ¿no? Como toda forma organizativa no va a ser perfecta, es cierto,
pero si lo comparas en contraposición como estaba antes, evidentemente pues la forma de organización y toma de decisiones de ellos es un poquito más fuerte que en comparación como era antes de que que no estaban organizadas en cooperativas, ¿no? Dice, Petroporó la zona norte derramó el petróleo y afectó a gran parte de la biodiversidad. Ok, sí. La actividad pesquera es muy compleja. Hay muchos actores, este, la zona de pesca donde existen varios actores como artesanales de menor escala y mayor. Sí, en efecto. Eso es importante respecto al tema de la gobernanza que se tiene que desarrollar. Buenas noches. De acuerdo al 308, el código pertenece a la... eh, Sí, creo que lo hablamos en la sesión pasada, es justamente la falsa declaración sobre los volúmenes, estimado Ernesto. ¿Ok? En Estados Unidos la pesca solo es un recurso. Aquel que lo hizo va directo a la cárcel. En Perú, ¿por qué no se da esto? Todo es complejo. Sí, parte de esta complejidad se da justamente por el tema de la atomización del sector, ¿no? Hay muchos actores intervinientes, no solamente Produce, está IMARPE, está también obviamente Sanipes, ¿no? DICAPI, entonces la toma de decisiones que se da en la gestión pesquera justamente conlleva esto. Y si le añades el tema de la persecución por parte, evidentemente, de las acciones delictivas de la Fiscalía, teniendo en consideración lo limitado también de esta, evidentemente tiene como resultado la poca capacidad del Estado para penalizar este tipo de situaciones, ¿no? La vía que se ha implementado justamente es el monitoreo y seguimiento, donde más fuerza se ha enfocado, ¿no? El monitoreo y seguimiento satelital para efectos de tener una adecuada trazabilidad del aprovechamiento sostenible del recurso. ¿Ok? Dice el link de asistencia. Bueno, el caso del link de asistencia, entiendo que el organizador del curso se los va a proveer, ¿no? No sé si se los puede proveer. No sé, yo ahí sí desconozco exactamente si es importante para su sesión, ¿ok? Pero igual entiendo que está acá presente y se lo va a compartir al finalizar esta sesión. Ok, dice, cada vez el mar tiene menos variedad de recursos pesqueros. En poco tiempo tendremos un conflicto social por falta de los mismos para los consumidores finales. Sí, es algo que ya se ve, estimado Marcos, incluso cuando abordamos un poquito la política de acuicultura, a pesar de ser acuicultura, se veía como uno de los sustentos justamente la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria que se tiene por diversos asuntos, entre otros la sobreexplotación de los océanos, ¿no? Bien, dicho esto, yo agradezco su tiempo. Nos queda una sesión que justamente tiene por fin abordar el marco internacional. Va a ser bastante interesante, así que, bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Hasta luego.